Esto pasó hace 2 años. Yo era un enfermero de emergencias de 35 años, trabajando turnos nocturnos en un hospital antiguo. Ese lugar me parecía familiar, pero también tenía algo extraño. Esa noche, todo fue diferente. Era una noche tranquila. Demasiado tranquila, pensé. Revisaba las máquinas de monitoreo. De repente, escuché un susurro. Era suave, pero me llamaba. Me desconcerté. No estaba seguro si lo había imaginado. Me acerqué al cuarto vacío de donde parecía venir. La puerta estaba entreabierta. Mi corazón latía más rápido mientras miraba dentro. Estaba vacío. Traté de convencerme de que era solo mi mente. Con el paso de los días, las cosas se tornaron raras. Escuchaba risas infantiles en los pisos superiores, pero nunca había niños allí. Cuando subía, no encontraba a nadie. Las sombras se movían por el rabillo de mi ojo. Aquella frialdad en el aire me erizaba la piel. Intenté ignorar lo que sentía, pero era más difícil cada día. Un día, mientras revisaba los registros en la sala de descanso, mi computadora encendió de pronto. Abrió un archivo que no conocía y vi el nombre de un antiguo paciente. Un niño que había fallecido semanas atrás. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Por qué su nombre estaba allí? Me pregunté qué estaba pasando. Las noches se convirtieron en una lucha. Buscaba explicaciones, pero lo que vivía era real. Sentía que alguien me observaba. A veces, en los espejos del hospital, creía ver una figura detrás de mí. Recorría los pasillos con miedo de que algo fuera a suceder. Mis compañeros se reían de mis historias y hablaban de leyendas urbanas. Pero yo sabía que algo extraño pasaba. Una noche, mientras caminaba hacia el cuarto de emergencias, sentí que alguien me seguía. Me detuve y giré lentamente. Así, lo vi. Estaba parado allí, mirándome. Le pregunté si estaba bien, pero no respondió. Era como si no pudiera oírme. Intenté acercarme, pero la figura se difuminó, desapareciendo en el aire. Me quedé paralizado, sin saber qué pensar. Después de eso, las cosas empeoraron. La sensación de ser observado se intensificó. Una noche, mientras hacía mis rondas, escuché mi nombre. Era un susurro claro, sonaba familiar. El pánico creció en mí. Me volví hacia la fuente y vi una sombra. Era el niño del hospital. Mis rodillas temblaron. ¿Qué quería de mí? Le grité, ¿por qué estás aquí? Pero no recibí respuesta. La sombra se disolvió en la oscuridad. Su rostro seguía en mi mente. Las noches siguientes fueron un tormento de imágenes y recuerdos. Nadie me creía. Al final, perdí la calma. Cada sombra, cada susurro, todo me llevaba más cerca de la locura. Así pasé mis noches, luchando con lo que había visto. A veces, todavía creo que ese niño estaba tratando de comunicarse conmigo. No sé si alguna vez entenderé lo que pasó. Pero aquella noche, un encuentro raro me dejó marcado para siempre. ¿Realmente estaba perdiendo la razón o el hospital escondía secretos oscuros? Capítulo 2. La siguiente semana, las noches en el hospital se volvieron aún más extrañas. Ya no podía soportar estar solo. Casi siempre tenía la sensación de que alguien me estaba vigilando. Estando en mi puesto, varias veces vi pasar sombras por el rabillo de mi ojo, pero al girar, no había nada. Las risas infantiles ahora resonaban con más claridad, como si se acercaran cada vez más. Una noche, me encontraba en la estación de enfermería. Mantenía la mirada en la pantalla de la computadora, tratando de ignorar los ecos de la risa en el aire. De repente, la puerta de emergencia se cerró de golpe. Me sobresalté y miré hacia la entrada. No había nadie. Me levanté y me dirigí hacia la puerta.
Al abrirla, el pasillo estaba desierto. Decidí investigar. Camino adentro, el aire se volvió frío y una sensación pesada se asentó en mi pecho. Avancé lentamente, cada paso resonando en el silencio. De repente, escuché un leve llanto. Era un sonido desgarrador, como el de un niño perdido. Mi mente se debatía entre el miedo y la curiosidad. Seguí el sonido hacia un área del hospital que no solía visitar. Cuando llegué allí, encontré un pequeño cuarto. La puerta estaba entreabierta. Me asomé y vi algo que no podía explicar. Había una silla mecedora en el centro de la habitación, moviéndose lentamente. Nadie estaba allí, pero el sonido del llanto era más fuerte. Algo en mi interior presionó, instándome a entrar. Con pasos vacilantes, crucé el umbral. El llanto se detuvo de golpe. La silla dejó de moverse. Llamé en voz alta, ¿hay alguien aquí? Pero solo se escuchó el eco de mi voz. Me volví a la puerta, listo para salir, cuando noté algo crudo y desgarrador. En la pared, había un viejo dibujo de un niño con una cara triste, lágrimas corriendo por sus mejillas. Fruncí el ceño. Me pareció inquietante. De repente, sentí un frío intenso a mis espaldas, como si una presencia estuviera justo detrás de mí. Me di la vuelta para enfrentar lo desconocido. Mi corazón se aceleró cuando vi una figura difusa. Era el niño, pero este estaba más definido que antes, su rostro lleno de tristeza y desesperación. «Ayúdame», susurró, una voz apenas audible pero intensa. Su tono estaba lleno de angustia. Traté de hablar, pero las palabras se atoraron en mi garganta. En cambio, la figura apuntó hacia un rincón oscuro del cuarto. Me acerqué, impulsado por una mezcla de curiosidad y miedo. Allí, en el suelo, había un pequeño juguete, un cochecito de madera, desgastado, pero cuidadosamente hecho. Sin pensarlo, lo levanté. El niño parecía alegrarse. De pronto, la atmósfera cambió. Las luces parpadearon y un grito resonó en el aire. Era ensordecedor, lleno de dolor y pérdida. Mi cuerpo se estremeció. La figura del niño miró hacia mí y, antes de desaparecer, murmuró, «No olvides». Después, todo se sumió en un silencio inquietante. El cochecito aún estaba en mis manos. Tenía que descubrir qué significaba todo esto. La conexión parecía clara, pero el miedo y la confusión abrían un abismo cada vez mayor entre la realidad y lo desconocido. Volví al pasillo, con el corazón latiendo descontroladamente. Sabía que tenía que enfrentar esto. Pero, ¿cómo? Preguntas atormentaban mi mente mientras regresaba a la estación de enfermería. Algo me decía que había más en la historia de ese niño y el hospital. No estaba listo para enfrentarlo, pero era un camino del que no podría escapar. Las sombras estaban ahí, y una parte de mí sabía que ya era demasiado tarde. Capítulo 3. Al regresar a la estación de enfermería, el cochecito de madera pesaba como una losa en mis manos. Traté de ignorar el estremecimiento que recorría mi columna y la sensación de que alguien me observaba desde las sombras. Me senté en la silla, aún sintiendo el frío de la habitación donde había encontrado al niño. Abrí el ordenador con manos temblorosas, tratando de distraerme, pero las imágenes del cuarto seguían acechándome. La pantalla brilló débilmente, pero mis pensamientos estaban lejos de allí. ¿Por qué el niño quería mi ayuda? ¿Qué significaba su mensaje de no olvides? Sentía que el hospital guardaba secretos, pero ¿qué tipo de secretos? Mi mente se llenó de posibilidades, cada una más aterradora que la anterior. Decidí buscar algo de información sobre el hospital y su historia. Empecé a explorar documentos antiguos en el archivo digital que tenía acceso. Tras un par de clics, encontré un informe sobre una serie de incidentes trágicos en la pediatría. Niños que habían estado allí, que habían desaparecido.
El último caso fue hace más de 2 años, un niño que desapareció sin dejar rastro. Mi corazón se detuvo por un momento. El tiempo coincidía con el encuentro que tuve. La historia de ese niño parecía entrelazarse con la mía. La pantalla mostraba una foto del niño, tenía el mismo rostro que la figura que había visto. Una angustia se apoderó de mí y el frío del cuarto volvió a envolverme. Se escuchó un chirrido en la puerta. Giré la cabeza y vi a Laura, mi compañera de turnos. Su rostro mostraba preocupación. «Te he estado buscando». «¿Te sientes bien?», preguntó. Traté de sonreír, pero no logré ocultar mi inquietud. «Todo bien, solo un poco cansado», respondí, dudando de mis propias palabras. Laura se acercó, observando el cochecito en mi mano. «¿Veas esto? ¿Por qué tienes eso?». La duda en su voz era palpable. Sentí que tenía que contarle lo sucedido, pero algo me decía que debía tener cuidado. No estaba seguro de cómo compartirlo, no quería que me mirara como si estuviera loco. «Lo encontré en un cuarto», dije al final, eligiendo mis palabras con cuidado. «Hay algo extraño en este lugar, he escuchado cosas». Risas, llanto, su expresión cambió, como si estuviera recordando algo. «He oído cosas también», admitió. «Una enfermera me contó que este lugar tiene una historia oscura, pero nunca supe qué tan cierto era. Cuentan sobre niños que no tuvieron un final feliz aquí». Ese comentario me heló por dentro. «¿Sabes algo más?». «Sobre el niño que desapareció», le pregunté, sintiendo que no podía dejar pasar esta oportunidad. Laura dudó. «Solo lo que he escuchado en rumores. Dicen que aún está aquí, que busca a alguien, tal vez algo que perdió». Un escalofrío recorrió mi espalda. Ese niño no solo había sido un encuentro extraño, había sido un llamado a la acción, una búsqueda inacabada. «Voy a averiguar más», le dije firmemente, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre mis dedos. Cuando miré el cochecito de madera una vez más, me di cuenta de que no podía dejar este misterio sin resolver. «No olvides», resonó en mi mente. Pero sabía muy bien que, cuanta más luz arrojara sobre esto, más me acercaba a algo oscuro. Algo que quizás estaba esperando que yo lo descubriera. Tan pronto como Laura se fue a atender a un paciente, decidí que esta vez seguiría el rastro de los ecos del pasado. Tenía que encontrar al niño y entender qué estaba detrás de su sufrimiento. Una decisión que podría cambiarlo todo. En ese instante, el aire en la estación de enfermería se volvió pesado. La risa infantil resonó una vez más cerca, más clara. Me sentí atrapado entre la realidad y lo que ya había cruzado el umbral de lo desconocido. Sabía que el tiempo no estaba de mi lado. Aquellos ecos estaban advirtiéndome de que había algo más. Y estaba a punto de descubrirlo. Capítulo 4. La noche se había adueñado del hospital, y las luces titilantes proporcionaban un ambiente sombrío. El eco de mis pasos resonaba en el pasillo vacío, mientras me dirigía a la unidad de pediatría. Sentía una mezcla de curiosidad y miedo, como si los muros estuvieran cargados de secretos que gritaban por salir. El cochecito de madera crujía sutilmente al balancearse entre mis manos, como si me recordara la misión que me había impuesto. Al llegar a la pediatría, el lugar estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Expectativa y nerviosismo recorrían mi cuerpo. Miré alrededor, buscando alguna pista sobre el niño que había desaparecido, aquellos rumores que Laura había mencionado. Me acercé a la sala del fondo, donde solían haber los pacientes más vulnerables. Las paredes estaban decoradas con dibujos infantiles, pero en lugar de alegrar, otorgaban una sensación de melancolía. Los monitores parpadeaban suavemente, pero el silencio atronador pronto fue interrumpido por un susurro. ¿Estás aquí? La voz era como un eco de un recuerdo distante. Giré la cabeza rápidamente, pero nadie estaba a la vista. Solo el sonido de la respiración artificial de un ventilador.
¿Quién está allí? Llamé, mi voz sonando más temblorosa de lo que quería admitir. Nadie respondió. Era como si la misma habitación hiciera una pausa, esperando. Sin embargo, el murmullo me llevó a recordar la historia del niño desaparecido. Tal vez había algo relacionado en el clima del entorno. Paseé la vista y noté una puerta que, aunque no estaba completamente cerrada, parecía invitarme a explorarlo más. Mis instintos me decían que debía ir, y sin darme tiempo a pensar, me acerqué. Abrí la puerta. La habitación estaba oscura y tenía un aire de abandono. Una sombra se movió en la esquina. Mi corazón se acelera, pero el impulso de avanzar era más fuerte que mi miedo. Encendí mi linterna y, con la luz, iluminé la habitación. Era un espacio pequeño, rebosante de juguetes rotos y libros desgastados. Ahí, justo en el centro de la habitación, estaba el viejo cochecito de madera, el mismo que había traído conmigo. Una sensación de déjà vu me atacó, un profundo instinto que decía que esto no era casualidad. En ese instante, lo noté, había una pequeña nota debajo de los juguetes. Me agaché y la recogí. No olvides, decía en letras infantiles, acompañada de un dibujo de un sol y una nube. Mis manos temblaron al sostenerla. Era la misma frase que el niño me había dicho y aquella que resonaba en mi mente. ¿Qué significaba realmente? De repente, un sonido sutil me hizo erigir. La puerta se cerró de golpe, atrapándome en la habitación a oscuras. Mi aliento se detuvo, un escalofrío recorrió mi columna. Laura, grité, aunque sabía que no había nadie ahí. Contuve la respiración y orienté la linterna hacia la puerta, pero me di cuenta de que estaba atascada. El aire se volvió frío, palpable, cargado de una presencia que parecía observarme. Entonces, una risa infantil resonó cerca de mí, esa misma risa que había escuchado en la estación. ¿Por qué no me ayudas? La voz era suave, melancólica. Mis ojos se abrieron de par en par, sintiéndome atrapado entre la realidad y una pesadilla. Quería retroceder, quería salir, pero no podía moverme. Todo mi cuerpo se resistía, paralizado por un miedo intenso. Sigue la luz, susurró de nuevo, pero esta vez sonaba distante. Me temblaron las manos, el cochecito cayó al suelo, resonando como un eco de mis propios miedos y confusiones. Fue en ese instante cuando comprendí que todo esto no era un simple juego de fantasmas. Era una advertencia. Algo estaba mal, muy mal. La historia de aquellos niños desaparecidos estaba más conectada a mí de lo que jamás imaginé. Con un profundo respiro, decidí que debía actuar. Aún atrapado en la habitación, sabía que encontrar la verdad era mi única salida. Mientras la risa seguía resonando, mi mente trabajaba rápido. Si había algo que necesitaba descubrir, pronto tendría que enfrentarlo. Y, a medida que avanzaba, me preguntaba si lograría salir de este tira y afloja entre la vida y la muerte, o si el pasado me había reclamado para siempre. Capítulo 5. Todo se volvió un caos de sombras y murmullos. La risa seguía flotando en el aire, pero ahora sonaba diferente, como si se burlara de mí. Ayúdame, resonó en mis oídos, pero lo que más miedo me daba era que no podía ver de dónde provenía. Busqué la linterna en mis manos, temiendo que cualquier movimiento podría liberar lo que acechaba en la oscuridad. Cada esquina de la habitación parecía cobrar vida, deformándose en figuras amenazantes. Sigue la luz, repetía la voz, y de repente, recordé que en el centro de la habitación había una ventana, aunque tenía pequeñas rendijas, permitiría que entrara un poco de claridad. Con un esfuerzo, me dirigí hacia la ventana. Al empujar el marco, un chirrido resonó en el aire, como si la habitación estuviese protestando. A medida que la luz de la luna se filtró, los juguetes y los libros se transformaron, mostrando su verdadero estado, abandonados, olvidados, llenos de polvo y tristeza.
Miré detrás de mí, esperando que la risa no volviera, pero el ambiente estaba cargado. Era como si la habitación misma sostuviera la respiración, esperando mi siguiente movimiento. ¿Dónde estás?, pregunté, más para apaciguarme que para obtener respuesta. La luz de la linterna se deslizó por las paredes, hasta que mi corazón se detuvo en seco. Había algo más en la pared opuesta, un dibujo, un mural pequeño de colores desvaídos. Se veía como un niño, una figura con una espléndida sonrisa, pero en su pecho había una grieta siniestra que parecía alimentarse de esa felicidad. Bajo el dibujo, un nombre, Tomás. No olvides, Tomás, susurré. La conexión iluminó una parte de mi memoria que había mantenido oculta. Tomás era el niño que había desaparecido. Mi estómago se revolvió. Solo entonces entendí la advertencia de la nota. No se refería a mí, sino a él. La voz volvió a resonar, pero ahora más fuerte. Ayúdame. Pude sentir un viento helado que atravesaba la habitación, y de pronto, los juguetes comenzaron a moverse. Eran movimientos lentos, casi como si estuvieran buscando algo perdido. ¿Qué quieres?, grité, pero no hubo respuesta. La única respuesta fue un jardín de susurros que retumbaba en mis oídos. Miré hacia la puerta, todavía cerrada con fuerza, atrapándome en ese lugar lleno de recuerdos. La desesperación se apoderó de mí. Tenía que salir. Jalé la puerta con todas mis fuerzas. El tirón fue más fuerte de lo que esperaba, la manija se movió, un atisbo de esperanza. Pero antes de que pudiera abrirla del todo, una sombra surgió frente a mí. Era un niño. Miraba con esos grandes ojos que hacían eco de justamente lo que había perdido. «No huyas», exclamó, su voz sonando entrelazada con la risa en el aire. «Tienes que ayudarme». Mi corazón latía con violenta claridad. La habitación comenzó a desvanecerse, las paredes a tambalearse como si todo estuviera a punto de desmoronarse. «¿Qué necesitas?», pregunté, sintiendo que el terror se apoderaba de mí. «Vuelve a jugar, no olvides», insistió el niño. Mientras lo decía, la grieta en su pecho se volvía más profunda. Todo lo que sabía me llevó a creer que acababa de abrir la puerta hacia un pasado que necesitaba ser sanado. Pero, ¿podría realmente ayudarlo? La presión aumentaba, y yo solo podía pensar en la brecha entre el mundo en el que estaba y el que él representaba. Fue entonces cuando entendí que debía desenterrar secretos dormidos, no solo para ayudar a Tomás, sino para liberarme a mí mismo. Y así, la lucha comenzó a definir no solo a él, sino a mí. Respirando hondo, me preparé para enfrentar lo desconocido, por lo que necesitaba descubrir, y decidí que debía averiguarlo antes de que fuera demasiado tarde. La voz de Tomás resonó fuertemente en mi mente mientras la oscuridad comenzaba a cerrarse. «No olvides». Capítulo 6. Las sombras danzaban alrededor mientras la figura de Tomás seguía mirándome fijamente. Su rostro era un reflejo de desesperación y anhelo. «No olvides», repetía, como un mantra que me perseguía. Aquel grito desgarrador atravesaba mi mente, cada palabra era un ladrido de urgencia. Mi instinto me decía que debía actuar. Tenía que hacer algo. Pero, ¿qué? La habitación continuaba girando a mi alrededor, los viejos muebles se mezclaban con el polvo de los años, creando un ambiente que parecía más un recuerdo que una memoria. Lleno de pánico, decidí arriesgarme a soltar la puerta y dar un paso hacia el niño. «¿Cómo puedo ayudarte?», pregunté, mi voz temblorosa. La expresión de Tomás se volvió un poco más clara, como si estuviera intentando reunirse con algo perdido. «Juega conmigo», dijo de nuevo, y con cada palabra, el dolor en su pecho se intensificaba. Observé cómo su forma comenzaba a desvanecerse, como si la oscuridad misma lo estuviera reclamando. La grieta en su pecho parecía absorber el resto de su ser. Sin pensarlo, tomé un juguete cercano, un pequeño tren de madera cubierto de polvo. Era un recuerdo de la infancia,
algo que quizás a Tomás le habría gustado. Aquí, ¿quieres jugar con esto? Extendí mi mano. Tomás miró el tren como si fuera un tesoro olvidado y entonces, por un fugaz momento, su rostro se iluminó. Es solo un juego, dijo con una sonrisa que destellaba esperanza. Los murales y los juguetes alrededor de nosotros comenzaron a cobrar vida, despertando a una alegría que había estado reprimida. Pero esa alegría fue breve. De repente, un susurro frío se deslizó por la habitación. No debes jugar, decía aquella voz sombría que cargaba el ambiente. Era como un eco de lo que había ocurrido. La risa se retiró, y las sombras se agolpaban más cerca. No puedo dejarte ir, dije, queriendo aferrar cada fragmento de luz que podía encontrar. Eres un olvidador, exclamó Tomás, su voz resonando con un dolor profundo. Cuando olvidan, nunca vuelven. La risa se detuvo en seco, dejando solo el eco de sus palabras. Mi corazón se hundió. No solo era un niño perdido, sino un recordatorio de todos aquellos que se habían marchado sin dejar rastro. Tenía que hacer algo más. Tenía que recordar. ¿Qué pasó contigo?, le pregunté, tratando de aferrarme a ese hilo de conexión. La figura de Tomás tembló, y pude ver que la grieta en su pecho palpitaba con cada latido de su corazón. Nos perdimos en este lugar, dijo, cada palabra como un susurro de tristeza. ¿No lo recuerdas? Hay algo que atamos aquí, algo que no hemos dejado ir. Con cada frase, la habitación se oscurecía más y el viento aullaba con más fuerza. De pronto, un nuevo horror me golpeó. No solo era Tomás quien necesitaba ayuda, sino también yo. Me di cuenta de que había estado evitando enfrentar mi propia historia, ocultando fragmentos de mi pasado lo mismo que él. La desaparición de Tomás y su dolor no podían ser olvidados, pero también había algo que había dejado atrás. Debo recordar, Tomás, le dije, sintiendo que mi determinación crecía. No puedo dejarte aquí solo. Y en ese instante, decidí que debía enfrentar todo lo que había olvidado, no solo por él, sino también para liberarme de la opresión que me había seguido durante años. Sin embargo, antes de poder hacer cualquier cosa, la habitación entera comenzó a temblar violentamente. Las luces parpadeaban y una sombra masculina emergió entre los objetos, susurrando obscenidades que solo podía sentir. Te atreverás a recordar, dijo, su risa burlona retumbando en mis oídos. Prepárate, susurré en respuesta, sintiendo el peso del pasado volviendo a descender sobre mí, porque estoy listo para descubrir la verdad. El caos a mi alrededor se intensificó mientras la sombra se acercaba, y su aliento helado llenaba el aire. Tendría que enfrentarlo. Tendría que saber que lo había traído a mí. ¿Sería mi participación la clave para liberar a Tomás? La oscuridad y la luz parecían pelear en un último enfrentamiento. Una nueva verdad estaba a punto de revelarse y no podría haber escapatoria. Al dar un paso adelante, escuché la respiración entrecortada de Tomás mientras él también se preparaba para enfrentarse a su propio miedo. No olvides, murmuró antes de desaparecer en una espiral de sombras. Mi corazón se detuvo al comprender que la finalización de nuestra historia dependía de la valentía que encontrara dentro de mí. Capítulo 7. El aire a mi alrededor se volvió denso, como si cada partícula estuviera cargada de miedo. La sombra ante mí se acercaba, sus formas distorsionadas desdibujándose con cada movimiento. Te atreverás a recordar, repitió, las palabras aullando en la oscuridad. Mi estómago se encogió, pero no podía ceder ante su intimidante presencia. Sí, respondí, sintiendo que mi propia voz se volvía más firme. Quiero recordar. La habitación se iluminó brevemente y, por un instante, vi fotos antiguas en las paredes. Eran momentos olvidados, sonrisas de un tiempo perdido. Cada imagen golpeaba mi memoria como un poderoso recordatorio. Has olvidado lo más importante, murmuró la sombra, acercándose aún más.
Su rostro permanecía oculto, pero presionaba sobre mí con un frío latente que hacía que mi piel se erizara. La verdad duele, pero la ignorancia es mortal. Tomás ya no estaba, pero su imagen permanecía en mi mente. Era un niño herido, y yo había fallado en protegerlo. Tenía que descubrir la conexión entre nosotros, su desaparición y mi propio pasado. Era como si todo estuviera atado. Entonces, el caos en la habitación se calmó un poco, permitiendo que una visión clara emergiera. Recordé el día en que Tomás se había perdido. La luz del hospital brillaba en mis ojos mientras trabajaba en mi turno nocturno. Los sillones eran incómodos y cada hora transcurría con lentitud. Había hecho mi ronda, y al volver a la sala de espera, un grito desgarrador me hizo detenerme. ¡Ayuda! ¿Dónde estás? La voz era de una madre, pidiendo a gritos a su hijo perdido. Miré a mi alrededor y vi al pequeño Tomás alejarse por el pasillo, sus ojos grandes reflejando el miedo mientras un hombre lo guiaba. Recuerdo la confusión y el horror que sentí. Quería intervenir, pero algo me detuvo. No estaba preparado para enfrentar lo que estaba por venir. Las luces de la habitación comenzaron a titilar nuevamente, sacándome de aquel recuerdo. La sombra estaba más cerca, su aliento frío podía sentirse en mi rostro. ¿Recuerdas ahora? Su tono era burlón, como si disfrutara de mi confusión. Eso no fue mi culpa, grité, ya no podía soportarlo. Me detuve, pero no sabía que el peligro estaba cerca. La culpa ardía dentro de mí, y tenía que liberarme de ella. Tus acciones fueron el principio de la oscuridad, susurró, deslizándose en un círculo a mi alrededor. Si quieres ayudar a Tomás, debes aceptar lo que has olvidado. La habitación se llenó de ecos de aquel día. Las risas de los niños se mezclaban con llantos y susurros. Volví a ver a Tomás, lleno de vida, pero esta vez, en lugar de sentirme impotente, una resolución comenzó a burbujear en mí. Te ayudaré, Tomás, murmuré, aunque mi corazón aún palpitaba con miedo. Prometo no olvidarte. De repente, las imágenes alrededor de mí se reavivaron. Vi el rostro de mi propio hermano, desaparecido en la niebla de mis recuerdos. Su sonrisa brillaba, pero al mismo tiempo, las sombras lo arrastraban también. No era solo Tomás, pensé, el horror de la verdad acechando detrás de mis pensamientos. Es mi propia pérdida la que me mantiene aquí. La sombra se detuvo, como si hubiera leído mi mente. Ahora puedes ver la verdad. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. No solo debía recordar a Tomás, sino también a todos aquellos que había dejado atrás. La oscuridad se retorcía a mi alrededor, exigiendo respuestas. Pero esa vez, yo estaba listo para luchar. Despertaré a los que he olvidado, grité, levantando la vista hacia la sombra, que ahora temblaba ante mi desafío. No más. No me detendré esta vez. El aire se volvió electrificado mientras la habitación estallaba en luces brillantes, revelando visiones de mi vida, de momentos donde de verdad debía haber hecho algo. Cada recuerdo era una chispa que iluminaba la penumbra. No olvides, resonaba la voz de Tomás en mi cabeza. Justo cuando la energía alcanzaba su punto máximo, sentí una mano fría apoyarse en mi hombro. Giré rápidamente, asustado. ¿Quién está ahí? Pero ya era demasiado tarde. La sombra, al sentir mi nueva determinación, se había disuelto en la oscuridad. Lo que vino después fue un silencio lleno de promesas. Ahora, estaba solo otra vez, pero no por mucho tiempo. Sabía que lo que había descubierto apenas era la punta del iceberg. La verdad era un camino que aún debía recorrer. Desde el fondo de mi ser, escuché a Tomás, más fuerte que nunca. No olvides. Y prometí no hacerlo. Capítulo 8. Me desperté en la cama, con el sudor pegado a mi frente y un latido sordo retumbando en mis oídos. La visión de la sombra aún danzaba en mi mente,
pero ahora, algo dentro de mí se sentía diferente. Era como si una nueva claridad se hubiera instalado. Tenía que hacer algo. Esa mañana, decidí visitar el hospital donde había trabajado. La idea de regresar me aterraba, pero sabía que allí podría encontrar respuestas. Después de un ligero desayuno, me vestí y salí de casa. Cada paso hacia el hospital era un recordatorio de la responsabilidad que había aceptado, despertar a los que había olvidado. Cuando llegué, el edificio parecía igual que antes, pero sentí su peso de una manera distinta. Los pasillos, solitarios a esa hora, susurraban historias de vidas perdidas. Me dirigí a la sala de descanso donde solía pasar las horas entre turnos. Allí, todo estaba quieto. Las luces parpadeantes y el eco de pasos lejanos creaban una atmósfera inquietante. Mientras inspeccionaba el lugar, susurré el nombre de Tomás. Era como si su eco llenara la habitación, pero no hubo respuesta. Sin embargo, un impulso me llevó hacia el centro de atención, donde se guardaban los archivos de pacientes. Allí, tal vez, podría encontrar información que me ayudara. Busqué entre los documentos y, al abrir un viejo archivador, encontré una carpeta con el nombre de Tomás. Mi corazón se aceleró mientras la sacaba. Las hojas estaban amarillentas, pero las letras eran legibles. Era un informe que hablaba de su tratamiento, su situación en el hospital, y una mención a un misterioso hombre que había sido visto con él el día de su desaparición. ¿Quién era este hombre?, pensé. La curiosidad me devoraba, pero no podía dejar que el miedo me frenara. Tomás necesitaba saber que no lo había olvidado. Entonces seguí leyendo, buscando ese detalle crucial que podría ayudar. Justo cuando estaba a punto de cerrar la carpeta, vi un pequeño papel arrugado. Lo abrí con cuidado y encontré una dirección. Era un lugar en la ciudad que no reconocía. Sin pensarlo más, decidí que tenía que ir allí. Hartos de los recuerdos angustiosos, los pasos hacia el misterio estaban claros. Salí del hospital, el aire fresco golpeando mi rostro. Sin embargo, la sensación de ser observado no me abandonaba. Miré hacia atrás un par de veces, pero no vi a nadie. Era solo la influencia de lo desconocido, tal vez la sombra aún siguiendo mis pasos. Al llegar a la dirección que había encontrado, me encontré frente a una casa de 2 pisos, con las ventanas cubiertas de polvo y telarañas. Resonaba en mí una inquietante sensación de déjà vu, pero sabía que no podía dar marcha atrás. Era hora de enfrentar lo que sea que me esperaba dentro. Mientras me acercaba a la puerta, noté algo extraño en el jardín. Un viejo columpio giraba suavemente, como si alguien lo hubiera usado recientemente. El tiempo se detuvo un instante. Mi alma gritaba por respuestas, pero mi cuerpo se movía con cautela. Respiré profundo y empujé la puerta. Esta se abrió con un chirrido profundo, como si la casa estuviera protestando por mi entrada. El aire estaba cargado de polvo y un silencio pesado. Comencé a recorrer el lugar, cada habitación desvela un eco que amplificaba mi vulnerabilidad. Pero justo cuando estaba a punto de dar un paso al siguiente nivel de mi investigación, escuché un sonido claro, un susurro velado que provenía del fondo de la casa. Ayúdame. La voz era familiar, pero distorsionada por el tiempo. Sin dudarlo, avancé. Sabía que no estaba solo. El misterio empezaba a desenredarse, y al mismo tiempo, una nueva amenaza parecía manifestarse en cada rincón oscuro de esta casa. La tensión creció en mi pecho. ¿Qué más estaba por descubrir?, me pregunté, sintiendo que el tiempo se desvanecía. Tenía que averiguarlo antes de que la sombra volviera a atraparme. Capítulo 9. Avancé con cautela hacia el susurro. La voz parecía entremezclarse con el silencio pesado que llenaba el aire. Ayúdame sonaba más fuerte ahora, como un llamado desde las profundidades de la casa. Mis pies me llevaban sin que yo los dirigiera. La mezcla de miedo y determinación palpitaba en mi pecho.
Crucé el umbral de una puerta desgastada. La habitación estaba oscura, pero una luz tenue se filtraba a través de las rendijas de las persianas. En la penumbra, vi una figura familiar. Era Tomás, pero no como lo recordaba. Su rostro estaba pálido, con marcas de lo que parecía semanas de sufrimiento. Tomás, susurré, mis palabras se perdieron en el aire espeso. A medida que me acercaba, una ola de sentimientos me invadió, alivio, miedo y una punzada de culpa. ¿Por qué no había ido a buscarlo antes? ¿Qué había sucedido realmente? Te he estado esperando, dijo, su voz quebrada, como si cada palabra le causara dolor. Miré su alrededor y noté un viejo colchón en el suelo, varios espejos rotos. La habitación estaba llena de objetos desconectados, como si hubiesen sido parte de una vida que él llevaba en cautiverio. ¿Qué te pasó? ¿Quién te hizo esto?, pregunté, sintiendo la urgencia de sacarlo de aquel lugar. Él titubeó, como si cada palabra le costara un esfuerzo enorme. No solo me perdí, hubo un hombre que hizo esto. Sus ojos se llenaron de pánico. Te engañó, como a mí. No se puede confiar en él. Siempre está observando. Una sensación helada recorrería mi espalda. El mismo hombre mencionado en el informe del hospital. La mención de su nombre pareció abrir un abismo de terror en su mente. Decidí que era urgente salir de allí antes de que la sombra, esa presencia ominosa, apareciera. Ven, tenemos que salir de aquí, le insté, estirando la mano hacia él. Sin embargo, Tomás no se movió. Algo, un recuerdo quizás, le mantenía atado a ese lugar desolado. Si te vas, lo sabrá. Él siempre sabe. La desesperación llenó su rostro. No entiendes, no estoy a salvo. Con cada segundo, la puerta cerrada tras de mí parecía encerrar a una bestia. No era solo el pasado de Tomás el que lo mantenía cautivo, había algo más que lo atrapaba aquí. Un instinto me decía que el hombre que lo había atormentado también me buscaba. Debemos hacerlo juntos. Yo no te dejaré, dije firme. Sus ojos brillaron por un instante. Entonces, de repente, un ruido ensordecedor irrumpió desde el pasillo, como si un eco oscuro despertara a la casa. Un golpe firme resonó, seguido de pasos rápidos y pesados. Él viene, susurró Tomás con pánico, su voz se quebró. Debemos escondernos. Sin pensarlo, lo tomé de la mano y corrí hacia un rincón oscuro de la habitación, empujando una estantería contra la puerta. El sonido de los pasos se acercaba cada vez más. Mi corazón latía al unísono con el temor que se desplegaba. El susurro que me había llevado allí ahora se convertía en un grito nervioso en mi cabeza. No estaba seguro de lo que estaba a punto de suceder, pero sabía que cualquier momento podría ser el último. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Y qué quería de nosotros? La puerta temblaba bajo el esfuerzo de algo del otro lado. La tensión se intensificó mientras sostenía la respiración, esperando que el horror no triunfara. ¿Estás ahí?, una voz profunda resonó desde el pasillo, y el tono helado me congeló. Con cada instante que pasaba, el encuentro se tornaba cada vez más peligroso. Capítulo final. El sonido de la puerta temblando se detuvo de repente. Un silencio insoportable envolvía la habitación, como si el tiempo se hubiera detenido. Tomás me miró, sus ojos reflejaban un miedo palpable, y sentí el peso de su sufrimiento sobre mis hombros. La oscuridad se agolpaba afuera, y una inquietante presencia se adueñaba del aire. No podemos quedarnos aquí, le susurré, intentando calmar su angustia. Con un último vistazo a la puerta barricada, decidí que era hora de actuar. Sin moverme de mi escondite, busqué otra manera de salir, pero el único camino visible estaba cubierto por la sombra que acechaba afuera. Tomás, hay que ser valientes. Es nuestra única oportunidad para escapar, dije mientras lo apretaba de la mano. Él será quien nos atrape, replicó el niño,
su voz un eco de desesperación. No tenía respuestas, solo sabía que el tiempo se nos acababa. Si nos enfrentamos a él juntos, quizás podamos romper este ciclo, propuse, alimentando mi fe con cada palabra. Chocamos manos, y en ese instante, comprendí que el verdadero poder no provenía solo de mí, sino de nuestra conexión. Desafiante, me levanté. ¿Quién eres? Sal, grité, sintiendo que la valentía comenzaba a brotar dentro de mí. Y entonces, en lugar de respuestas, una risa resonó en el aire, densa y burlona. La sombra se materializó frente a nosotros, sus ojos indescriptibles brillando con un malicioso fulgor. Tontos, creen que pueden escapar de lo que han olvidado, dijo, sus palabras cargadas de amenaza. Tomás y yo nos quedamos firmes, pero el miedo intentaba arrastrarme de nuevo. No olvidaremos, repetí, con cada fibra de mi ser. La figura se tornó más oscura, como si alimentara su fuerza del pánico que emanaba de mí. Sin embargo, en ese momento, decidí enfrentar mis propios traumas. Al recordar los rostros de aquellos que había perdido, la luz del conocimiento comenzó a crecer en mi interior. Tomás, le dije, toda historia tiene un final, y hoy escribimos el nuestro. Nos miramos, y en su rostro vi un destello de esperanza. Aunque la sombra parecía más poderosa, ahora compartíamos nuestro dolor. Nuestras voces se unieron. No olvidaremos lo que nos hicieron. Con nuestras palabras, comenzamos a construir una nueva narrativa. A medida que lo declarábamos, la sombra se agachó, como si nuestras memorias, el amor y el dolor eran fuerzas que desestabilizaban su esencia. Las luces temblaron mientras la risa se transformó. Pero justo cuando creí que podríamos derribar esas barreras, el oscuro reflejo retrocedió. Cree que puedes vencerme, ¿verdad? Este lugar es mío, gritaba, pero nosotros seguíamos firmes, alimentando nuestra determinación. Y en un instante, la habitación se iluminó de colores vibrantes. Pude ver los recuerdos, el tiempo perdido, aquellos que creía olvidados por completo. Niños riendo, caras familiares que se habían desvanecido en mi memoria. Todo se alineaba, y entonces, una profunda tristeza y euforia me envolvieron. No olvidaré a ninguno de ustedes. La sombra chilló cuando la luz se amplificó, como si nuestros recuerdos fueran un rayo de esperanza que la consumía. Con un último empujón, estuvimos frente a la aparición, y gritemos, libéranos. La figura se retorció y finalmente se desvaneció. Un sordo estallido resonó en el aire, y el espacio a nuestro alrededor comenzó a disolverse. Cuando la calma se instaló, me encontré de pie en la habitación donde había comenzado todo. Tomás había desaparecido, pero la sensación de su presencia permanecía en mis entrañas. La luz de la luna iluminaba el lugar con una dulzura en su resplandor. Salí de la casa con una pesada carga de tristeza, pero al mismo tiempo, una ligereza. ¿Había realmente terminado? ¿Qué era ese hombre y por qué había tenido tanto poder sobre nosotros? Las preguntas permanecían, pero decidí que no me importaba tener todas las respuestas. Había enfrentado mis miedos y había recordado. Un tiempo después, mientras regresaba al hospital, todavía conservo la imagen de Tomás en mi mente. Jamás volví a escuchar risas infantiles, pero me prometí no olvidar. Había cambiado, y en ese proceso, había revivido algo en mí que creía perdido para siempre. Así continuó, con el eco de su voz resonando, no olvides. Y aunque ya no sé si los misterios de aquella noche me seguirán atormentando o no, lo que sí sé es que comprenderse a uno mismo puede ser el mayor acto de liberación.